Dentro del movimiento armónico simple, como vimos, esto es un tipo de movimiento general, pero en realidad lo podemos encontrar en distintas formas, que es lo que vamos a ver ahora. Así como lo estudiamos en un movimiento horizontal debido a un resorte, también podemos eh, encontrarlo, digamos, en un movimiento con un resorte, pero de tipo vertical, en donde consideramos inicialmente al resorte que, suponiendo que tenga una masa despreciable, en el momento en que lo conectamos de manera fija a un techo, a una superficie horizontal pero elevada, tiene una determinada posición. En el momento en que lo asociamos a una masa determinada, va a sufrir una extensión, se va a estirar una distancia que la vamos a denominar delta L, para diferenciarla de la longitud original que tenía el resorte. Por lo tanto, el hecho de que se haya estirado quiere decir que comienza a actuar una fuerza en sentido vertical hasta que el sistema quede en un equilibrio, o sea que esta fuerza, debido a la acción del resorte sobre el cuerpo, equilibra a la fuerza de peso. En este caso particular, si bien el resorte actúa en sentido contrario a la fuerza, pero la vamos a considerar inicialmente positiva, dado que, de acuerdo a nuestra convención, está apuntando hacia arriba. De tal manera que en esa situación de equilibrio se cumple la condición de que, digamos, la fuerza de resorte por esa elongación, ese estiramiento que tiene el resorte es igual al peso del mismo. En esa posición de equilibrio vamos a poner la posición de X o Y, digamos, en este caso seguimos con X por una cuestión de compararlo con el anterior, pero podríamos colocar también la coordenada Y sin que nos afecte para nada el análisis. Y vamos a considerar, perdón, que cada vez que movamos la posición de la masa esta fuera de la posición de equilibrio, va a actuar, digamos, va a actuar una fuerza que va a estar dada por eh, la relación del resorte sobre el cuerpo, o sea que la vamos a definir de acuerdo a las características que habíamos visto anteriormente. En particular, en este caso lo que hacemos es, digamos, elevar el cuerpo hasta una determinada posición, a partir de la cual lo soltaríamos. Entonces, mientras lo tengamos sostenido, el sistema está en equilibrio. En el momento en que lo soltamos, la fuerza que está actuando sobre el cuerpo debido al resorte, la vamos a poder deducir a partir de esta expresión que es la que habíamos encontrado. O sea, por un lado, tenemos la fuerza debida al resorte y por otro lado, la diferencia del equilibrio que habíamos encontrado en la posición anterior, pero ahora alterado por el cambio de posición en el sistema. De tal manera que si operamos esta expresión, de la misma manera que lo hicimos anteriormente para la situación horizontal, vamos a ir encontrando las distintas relaciones del movimiento con respecto a la aceleración, que en este caso va a ser obviamente distinta de la aceleración de la gravedad. eh, Tampoco va a ser constante, de la misma manera que lo habíamos visto, y por tratarse de un movimiento armónico simple, tanto la fuerza como la aceleración vamos a ver que son proporcionales al desplazamiento. Este mismo análisis lo podemos aplicar exactamente de la misma manera para un resorte que también está vertical, pero en este caso apoyado por el piso, debido a que el resorte, digamos, originalmente tiene una determinada extensión. En el momento en que le colocamos el peso va a tender a comprimirse.
de acuerdo a la ley de Hooke, y nuevamente nos encontramos en la situación de equilibrio en condiciones similares a las que habíamos visto anteriormente. De ahí en más hay que tener en cuenta, o podemos definir esta posición de equilibrio, y de ahí en más el desplazamiento en uno y otro sentido. Obviamente que para que esto sea cierto, en el caso de la posición de equilibrio tenemos que ver que el desplazamiento hacia uno y otro lado sea tal que el resorte nunca llegue a comprimirse totalmente, de forma que las distintas espiras que lo conforman se toquen entre sí, o sea que siempre tienen que estar separadas. En el momento en que se tocan ya, como dijimos, deja de comportarse como un movimiento armónico simple. Otra de las formas en que nos vamos a encontrar con el movimiento armónico simple tiene que ver con un movimiento de rotación. Bien, para ello tenemos un objeto que tiene una determinada masa, es lo que habíamos visto en capítulos anteriores, que es lo que le denominamos un volante, bien, en donde en realidad la mayor parte de la masa está distribuida digamos, alrededor. Por lo tanto, como hemos estudiado, generalmente mientras la masa esté más alejada del punto alrededor del cual pasa el eje de rotación, mayor será su momento de inercia. Por eso es que a este tipo de disposición se la llama también muchas veces volante de inercia. Pero en particular, independientemente de ello, podemos definir un momento de inercia dado alrededor del eje de rotación, que en este caso coincide con su centro de masa, tal como lo habíamos descrito anteriormente. De tal manera que si nosotros producimos un desplazamiento en un determinado sentido, y bien, podríamos considerar dos aspectos. Una es que hay un resorte, que se denomina resorte antagónico, que va a establecer una fuerza de restitución, tratando de hacer volver a hacer girar este objeto, retornando a la posición de equilibrio, y dado que la fuerza del resorte puede estar aplicada a una determinada distancia del eje, podemos definir también una torca. En particular, esa torca para un resorte de este tipo, que es un resorte espiral, tiene la particularidad que la torca va a ser proporcional al desvío angular a través de una constante de torsión. Esto mismo que vemos acá también podríamos suponerlo aplicando las condiciones de la ley de Hooke simplemente a la torsión de un material dúctil, como lo habíamos estudiado. ¿Qué es lo que vamos a ver en el laboratorio? En el laboratorio no vamos a tener un resorte propiamente dicho, sino que vamos a aplicar las condiciones de deformación y de elasticidad proporcional a una torsión, que no las hemos estudiado en particular, pero que si les interesa lo pueden investigar en cualquier aplicación de física de Internet. Pero el resultado es el mismo, o sea que a medida que vamos desplazándolo angularmente, comienza a aparecer una torsión que se tiende a oponer, de ahí el signo negativo, a ese desplazamiento, y que si los desplazamientos no son muy grandes, hay una proporcionalidad entre la torca y el desplazamiento, que es lo que se denomina constante de torsión. O sea que bajo esas condiciones se cumple lo que habíamos estudiado como ley de Hooke. Empleando las ecuaciones que habíamos encontrado también para la equivalencia de la torca, que es el momento de inercia por la aceleración angular, y reemplazando la condición, o digamos la aceleración angular por la relación que tiene con el desplazamiento, podemos reescribir esa ecuación de esa manera. Ese tipo de expresiones, digamos, esta es una ecuación diferencial de segundo orden de tipo homogéneo, dado que si pasamos este término para el otro lado,
queda sumando y todo se iguala a cero. En general, para este tipo de comportamientos que tienen ecuaciones diferenciales de segundo orden de tipo homogéneo, las soluciones tienen esta forma de, digamos, de tipo sinusoidal. O sea, son soluciones de tipo seriadas, cuya, digamos, la solución más característica tiene una componente de tipo sinusoidal. Y si observamos esta solución de tipo sinusoidal y refiriéndonos o digamos operando sobre las ecuaciones que habíamos encontrado, vemos que la frecuencia angular en este caso está en relación a la constante elástica del resorte o de torsión y el momento de inercia en lugar de la constante del resorte y la masa como habíamos visto en los movimientos lineales. Pero la forma es similar, es análoga. Y en este caso particular, la amplitud, en lugar de ser una amplitud lineal, es una amplitud angular que la escribimos con la letra tita mayúscula, que es la que vemos ahí. Por lo tanto, fíjense que la expresión es completamente análoga a la que habíamos visto antes, y por lo tanto, en este caso, en lugar de la fuerza, hablamos de la torca, vimos que la torca era proporcional al desplazamiento, por lo tanto estamos en presencia de un movimiento armónico simple angular. En otra de las aplicaciones en que nos vamos a encontrar con el movimiento armónico simple, y quizás es la que normalmente se toma como base para el estudio en la mayoría de los casos, es la del péndulo simple. O sea, lo que hacemos es suspender un objeto con una determinada masa de un hilo delgado que tiene una longitud determinada. La masa del hilo es despreciable frente a la masa que tenemos suspendido de ellos. Si esta masa es relativamente uniforme, podemos considerar que toda la característica está concentrada en su centro de masa, ¿bien? Como lo hemos definido anteriormente, o sea que lo podemos tratar como una masa puntual, o una partícula como lo hemos definido de manera oportuna, y en cualquier instante de tiempo sobre esa masa puntual, sobre esa partícula, va a estar actuando el peso de la misma. De tal manera que una vez que, el hilo va a estar siempre en tensión, y este hilo lo consideramos en principio ideal, o sea que su masa es despreciable y además es inextensible, la trayectoria va a describir un arco de circunferencia. De tal manera que si lo desplazamos hacia un lado, lo vamos a desplazar un arco de circunferencia S, o bien podemos medir cuál es el desplazamiento horizontal respecto de la posición de equilibrio, que es cuando el peso se anula completamente con la tensión. En el momento en que lo desplazamos hacia uno de los costados, aparece una fuerza restitutiva que es consecuencia de hacer una descomposición digamos, en dos ejes de la fuerza de la gravedad, que en definitiva es la que está actuando junto con la tensión del cable. Debido a que la partícula no se va a desplazar de la trayectoria circular, consideramos entonces que la tensión en el cable siempre va a estar equilibrada por la componente en el sentido, digamos, del alambre. Por lo tanto, aparece una fuerza perpendicular a estas, que es lo que le denominamos la fuerza de restitución o la fuerza restitutiva, y que la vamos a denominar F'I, ya que depende de la posición, en particular del seno del ángulo en donde lo tengamos. Esto también nos demuestra que la tensión en el cable va a ir variando. Va a ser máxima cuando estemos en la posición de equilibrio y va a ser mínima cuando lleguemos a la amplitud del desplazamiento.
dado que va a estar afectado del coseno del ángulo. Mientras mayor sea el desvío, menor va a ser esa componente. Dado que la fuerza también va a depender de la posición y la aceleración va a ser proporcional a la fuerza, como hemos visto, también la aceleración va a ser variable. O sea que tenemos las mismas características de los movimientos que habíamos visto antes. En particular, no podemos decir que este sea un movimiento armónico simple, ya que no depende directamente del desplazamiento, sino del seno del desplazamiento. Pero en el caso particular que el desplazamiento sea muy pequeño, o sea que estemos hablando que el ángulo de desplazamiento esté en el orden de la décima de radian, si calculamos el seno del ángulo de un décimo de radian, también nos va a dar equivalente aproximadamente a una décima. Por lo tanto, el seno del ángulo va a ser aproximadamente igual al ángulo expresado en radianes. Bajo esas características, dado que el desplazamiento es muy pequeño, la diferencia de la trayectoria del arco descripto respecto de la distancia horizontal también es mínima, o sea que son prácticamente iguales. Por lo tanto, resolviendo, digamos, en las expresiones que hemos visto y reemplazando el ángulo expresado en radianes a través de el arco, en este caso, en lugar de ser el arco, consideramos la desplazamiento horizontal y la longitud o el radio de esa trayectoria circular, como lo habíamos visto anteriormente, existe esa relación, podemos decir que esa fuerza restitutiva es proporcional al desplazamiento para desplazamientos o ángulos muy pequeños. Bajo esas circunstancias, y analizándolo, comparándolo con lo que habíamos encontrado, nuevamente la fuerza restitutiva es opuesta siempre al desplazamiento, y todo este término que nos queda acá, que es una constante, dado que la masa no cambia, la aceleración de la gravedad es constante, y dijimos que el hilo es inextensible, es equivalente a esa constante de fuerza eh, que habíamos definido para el resorte. En este caso es debido a las condiciones de este péndulo simple. De esta manera, reemplazándolo en las expresiones de la frecuencia angular, llegamos a la conclusión de que la frecuencia angular y por lo tanto también el período van a ser proporcionales a la longitud básicamente del péndulo. O sea que mientras mayor sea la longitud del péndulo, menor va a ser la frecuencia angular y por lo tanto mayor va a ser el tiempo que implica el periodo. Esta aplicación también es importante o es, digamos, interesante, dado que si construyéramos, por ejemplo, este mismo péndulo simple en la Luna, bien, bajo las mismas características, debido a que la aceleración gravitatoria sería diferente, entonces tendríamos una frecuencia angular distinta. O dicho de otra manera, midiendo el periodo de un péndulo simple con determinadas características, conocida la masa y, conocida simplemente la longitud del péndulo, podríamos determinar cuál es la aceleración gravitatoria por ejemplo, en otro cuerpo celeste o en otro planeta. Eh, Nuevamente, el péndulo simple, como dijimos, es una idealización, dado que difícilmente, si la masa es muy grande, podamos despreciar la extensión del alambre. Nuevamente, al ser la masa pequeña, ya la masa del hilo pasa a ser considerable. Entonces, en realidad, lo más común que encontramos generalmente es lo que se denomina el péndulo físico, que es un objeto de cualquier forma que puede pivotar o puede rotar alrededor de un eje. En este caso consideramos un objeto plano, para simplificar, digamos, el análisis nada más, que puede rotar alrededor de un eje, que en este caso lo hacemos coincidir nuestro origen en el punto de pivote. El eje X e Y están en el plano de rotación y el eje Z es el eje alrededor del cual está rotando
el objeto. Nuevamente lo desplazamos hacia un costado, un determinado ángulo θ, de tal manera que este ángulo sea pequeño para que cumpla con las condiciones que habíamos visto, de tal manera de que no dependa del seno del ángulo, sino que dependa del ángulo θ, bien, como habíamos visto, y en lugar de trabajar ya con las fuerzas restitutivas, dado que tenemos que el objeto ya no tenemos toda la masa concentrada en un punto, sino que la tenemos distribuida, este objeto va a tener un momento de inercia determinado y por lo tanto nos conviene trabajar con el concepto de torca, aplicando lo que habíamos visto, teniendo en cuenta la fuerza que está actuando, que es el peso, y el brazo de palanca, que sería la distancia perpendicular al eje de rotación. En este caso es la distancia desde el centro de gravedad, donde consideramos aplicada el peso, respecto del punto de rotación afectada del ángulo, o sea que eso es lo que le habíamos denominado brazo de palanca originalmente. Teniendo en cuenta la relación que habíamos encontrado oportunamente de la torca con el momento de inercia, y al haber una torca hay una aceleración angular, equiparándolo con la relación que habíamos encontrado anteriormente, simplemente que acá hemos agrupado de una manera distinta y hemos reemplazado el seno del ángulo por el ángulo, dado que el desplazamiento es pequeño, y considerando que la aceleración angular la podemos expresar en función del desplazamiento, encontramos nuevamente una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea como habíamos visto, de tal manera que nuevamente la solución de este tipo de ecuaciones es de tipo sinusoidal, o sea que se cumple con la condición del movimiento armónico simple, y en este caso vemos que la torca era proporcional al desplazamiento, o sea que todo este término en definitiva son variables constantes, dado que ninguna de ellas se va a modificar durante el movimiento oscilatorio, y por lo tanto esto es lo que nos va a determinar la frecuencia angular. En particular, este, por ejemplo, es un método interesante para determinar el momento de inercia de un cuerpo que está rotando alrededor de un eje, considerando, simplemente midiendo el periodo o la frecuencia angular, podemos determinar el momento de inercia. ¿Cómo encontramos el centro de gravedad de un cuerpo no homogéneo? Bueno, como vimos la clase pasada, simplemente lo suspendemos de un punto alrededor del cual pueda rotar, lo hacemos alcanzar la posición de equilibrio, que es lo que sucedería, por ejemplo, en este caso, cuando el centro de gravedad esté verticalmente por debajo del pivote. En ese caso se encuentra en la posición de equilibrio, y ahí simplemente trazamos una recta. Bien, luego suspendemos el objeto desde otro punto hasta que alcance la posición de equilibrio, trazamos una línea, y donde se crucen las dos líneas, ahí se va a encontrar el centro de gravedad, que fue el método que habíamos visto en algunos de los apartados anteriores. Estos experimentos, estas aplicaciones, son todas aplicaciones que vamos a ver en el desarrollo del laboratorio de oscilaciones. Vamos a ver el caso del resorte suspendido verticalmente, el péndulo simple, el péndulo físico y un péndulo de torsión. Por eso es importante que esto que hemos visto en esta segunda parte de la clase lo tengan en cuenta y en claro para las clases de laboratorio. Nos estaría quedando una última parte que, bueno, como hemos llegado al final del horario, lo